hacia el porvenir partieron sombras, rumbo a mañana, algo de oscuridad. Fue a sobrevivir porque el sol de hoy no pudo más. No estarán completas las auroras, quejas de mí, lucirá la claridad. Buenas noches, bienvenidos. Como siempre, arrancamos cada una de estas tertulias agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, de los diferentes vecinos, amigos, asociados, también delegados de la cooperativa, trabajadores, usuarios, a los compañeros de la prensa, a todos por estar, ¿sí? Hoy en una tertulia para nosotros muy especial, porque tiene que ver nada más y nada menos que con los 50 años que la cooperativa cumple a lo largo de este año y particularmente el próximo 5 de junio, cuando se concrete este aniversario 50 de la cooperativa integral. Por eso hoy a la tertulia de hoy le hemos puesto un nombre que tiene que ver del agua corriente a la COPI, a 50 años de su fundación en el marco del centenario de Villa Carlos Paz. Leo textualmente, de mi mayor consideración, la Unión Cívica Radical, anticipándose al festejo central del cincuentenario de la COPI, con ocasión de la tertulia del agua corriente a la COPI, hace llegar a la cooperativa sus más sinceras salutaciones. Es importante resaltar la importancia de la cooperativa para el desarrollo local, regional y reivindicar, en tiempos en que se encuentra injustamente cuestionada, su compromiso solidario con la prestación de los servicios públicos. La historia del agua, de las cloacas, del gas, tiene una indisoluble relación con la COPI y con su historia que queremos felicitar. Reciban el saludo de todos los militantes de nuestro partido centenario. Gracias, buenas noches. Hola, buenas noches. Antes que nada quisiera agradecer a la gente de la COPI, directivos, trabajadores, por la invitación. La verdad que para quienes nos dedicamos a la investigación de la historia, con el tiempo y los recursos que tenemos, generalmente muy limitados, no es fácil de encontrar canales de difusión de las investigaciones que hacemos. Lo que vamos a exponer en esta primera parte de esta tertulia tiene que ver con los orígenes que hemos rastreado acerca de lo que es una red de distribución de agua en lo que es el territorio carlospacense, que básicamente tiene que ver con un hecho que liga la provisión de los servicios públicos a lo que son los procesos de urbanización y modernización de las estructuras socioeconómicas de un determinado territorio. En este caso vamos a analizar lo que es el origen de las redes de agua corriente en el suelo carlospacense, y para ello nos vamos a remitir a principios de la década del siglo, a principios del siglo pasado, cuando justamente al calor de una actividad de un sector económico que está fuertemente ligado a lo que son los procesos de urbanización y modernización socioeconómica, se estaba desarrollando cada vez con más auge y había encontrado en la zona serrana un lugar ideal para su desarrollo, como es el turismo. El turismo hemos identificado como el sector que va a promover lo que es la constitución de una red acuífera en nuestro territorio. Ahora bien, la primera parte entonces entre 1906 y 1906 tiene que ver con la inauguración del canal que construye Carlos Nicandro Paz, hasta 1943, que es un año que lo hemos tomado como símbolo, que tiene que ver con la llegada de un personaje muy importante para la historia de nuestro país, Juan Domingo Perón, y con él y sus políticas sociales y económicas, el desarrollo de lo que es el turismo masivo y su implicancia en lo que es el espacio carlospacense. Ahora bien, si tenemos que ver cómo se abastecía de agua la población local, una población local que hacia principios del siglo XX vivía en lo que eran las unidades productivas de tipo rural que se habían desarrollado
en este territorio. Estoy hablando de aquellas unidades productivas de diverso tamaño, diversa escala económica y diverso grado de asentamiento poblacional que caracterizaba a esta región del Valle de Punilla. Estamos hablando de la estancia Santa Leocadia, hermana de la familia Paz. Estamos hablando de la estancia San Roque. Estamos hablando del Campo Las Rosas, propiedad de Cruz Palacios a partir de 1896. La Quinta, en propiedad de los jesuitas a partir de diciembre de 1906. Y las Ensenadas, hacia el sur de lo que hoy es nuestra ciudad. Esas eran las unidades productivas más importantes y otras de menor extensión. Si dijimos entonces que la provisión de un servicio de agua corriente tiene que ver fundamentalmente con los procesos de modernización social y económica de una determinada sociedad, eso lo identificamos con la llegada del turismo. Antes, la provisión del servicio de agua se realizaba básicamente de tres formas. Una era por la captación del agua de lluvia, que generalmente se utilizaban diversas estrategias para su acumulación. Una de ellas muy conocida es el aljibe. Lo que tenía este sistema era la captación de un recurso líquido con una potabilidad muy buena, pero la desventaja que tenía que estaba sujeta a las variaciones climáticas. Otra de las estrategias para la captación del recurso era directamente de las fuentes hídricas superficiales, es decir, ríos, vertientes, arroyos, que la desventaja que tenía era que su distribución implicaba una erogación muy importante de dinero, ya que se debían construir diversos canales y acequias para trasladar el líquido. Y la otra fuente de captación eran los pozos surgentes y semisurgentes, cuya desventaja era la fuerte inversión que había que hacer para hacer la exploración y así llegar al líquido que iba a ser después consumido. Esas básicamente eran las tres formas de captación antes de la llegada de cualquier sistema de agua corrientes. Acá, a ver si me puedo poner por acá. En una entrevista que hicimos para el trabajo de investigación que estamos desarrollando para la historia de Villa Independencia, entrevistamos a un vecino que hoy lamentablemente ya no está con nosotros, pero que tuvimos la suerte de poder entrevistarlo, que era Jerónimo Mito Llanos, habitante de barrio El Canal, y le preguntamos, nosotros le estamos preguntando sobre el campo de su bisabuelo, Cruz Palacios, y él nos cuenta, y cuando le preguntamos sobre el agua nos responde lo siguiente, ¿no? Acá había muchas casas que tenían pozo de balde y aljibes, hasta que pasó el agua, el acueducto de Cuesta Blanca, bueno, que tiene que ver con el origen de la copia. En la casa de mi abuela tenían esos tachos de 200 litros tirados por un caballo con un carrito, que los llenaban y los llevaban para consumir. Eso está marcando una de las estrategias que acabo de mencionar, que era la captación directa, en este caso a través del río. Mi abuela tenía un pozo de balde, otra estrategia que tiene que ver con un pozo subterráneo, que tenía como 60 o 70 metros donde sacaban el agua. Y después tenían una vertiente, ahí donde vive Gabriel Quinteros, al frente en la esquina había una vertiente hermosa, un ojo de agua que le denominaban. Así que agua sobraba acá. Eso está marcando algo importante, ¿no? Una región donde la escasez poblacional, pero hacía que el recurso se viese como abundante en ese momento, ¿no? La presencia de los ríos, la presencia de vertientes y arroyos aseguraban la provisión del agua para las actividades económicas que ellos emprendían. Así que no era cuestión de abrir la canilla, sino que había que ir con los tarros a buscar el agua. Aljibe también había nombrado. O sea, lo que podemos ver a través de esta entrevista es que antes esas tres formas de captación se daban en este territorio. Bien, ahora, como todos saben, estamos por festejar el centenario de la ciudad, y ese centenario se atribuye a un plano que ordena realizar Carlos Nicandro Paz para planificar el incipiente núcleo urbano que se estaba desarrollando alrededor del casco central de su estancia. Por un lado, ese mayor crecimiento económico y social tenía que ver con lo que era el tráfico comercial que él realizaba con la ciudad de Córdoba, ¿no? Hacia donde dirigía el excedente de su producción. Pero también, en esa década de 1910, ya estaba llegando y se estaba produciendo una importante transformación social y económica en la estancia que tenía que ver con el desarrollo del turismo. Carlos Nicandro Paz empieza en esa década a construir las primeras residencias de alquiler para uso temporario.
Y esas residencias de alquiler, por supuesto, estaban destinadas para sectores de la sociedad cordobesa, fundamentalmente, los sectores más altos, que empezaron a ver en este territorio un lugar ideal para pasar esa temporada estival. Para hacer atractivo la llegada de estos sectores, había que proveerles de aquellos servicios a los que estaban acostumbrados a vivir en su hábitat diario en las grandes urbes, y uno de ellos era el agua corriente. Y esta descripción que hace Ezio Carena es importante que la tomemos en cuenta para ver de qué forma Carlos Paz establece lo que a nuestro criterio es la primera planificación sobre el abastecimiento de una red pública de agua corriente. Dice, Carlos Paz estudia el emplazamiento de los depósitos de agua que los ubica en la parte más elevada de la que sería después la futura villa, es decir, en el extremo de su quinta, o lo que es lo mismo decir, en los fondos de su casa paterna. En el lugar que se citó y al costado del canal se hicieron 2 excavaciones de 5 metros por 5 y 2 metros de profundidad, que luego en todos sus perímetros se revistieron con paredes de ladrillo, revoque impermeabilizado, así como también de la misma forma los pisos, etc. Dice, en la parte inferior de los depósitos se había colocado la cañería que por gravitación llevaba el agua a los distintos tanques de la vivienda. Esto es importante tener en cuenta cómo se trata de aprovechar, primero, el agua que trae el canal, segundo, el lugar estratégico de lo que es el almacenamiento del agua para después ser distribuido a un costo muy bajo debido a que, como estaba elevado esos depósitos de agua, después por gravitación, se distribuía a través de un sistema de cañerías a las residencias de ese poblado, ese incipiente núcleo urbano que había surgido en el área central de su estancia. Pasamos al otro. Pero no solo el pueblo Carlos Paz se estaba desarrollando, también, gracias a lo que podemos denominar una suerte de turismo salud, la estancia La Quinta en manos de los jesuitas también estaba siendo un lugar elegido sobre todo por los integrantes de la orden, sobre todo aquellos sacerdotes con problemas de salud, problemas ligados fundamentalmente a cuadros respiratorios, y asimismo los diversos integrantes de la orden que elegían como uno de sus lugares de descanso estival La Quinta, ¿no? Y en La Quinta son numerosos los trabajos. Liliana Denaro, Antonio Vinimelis, Edgardo Tantera nos han descrito sobre la fuente del Salvador, la calidad de las aguas de las vertientes que había en La Quinta, y cómo por muchos años, a partir de entonces, ese lugar fue elegido no solo por los pobladores de La Quinta, sino por gente de este territorio y de las demás poblaciones del lugar para poder aprovechar para su consumo, ¿no? La otra. ¿Qué va a pasar? A partir de la década de 1920 se da un hecho muy particular, ¿no? Vemos la ampliación de la urbanización del territorio y una ampliación que se da fundamentalmente a partir del surgimiento de diversos emprendimientos urbanísticos con fines turísticos. Estos emprendimientos se los denominaba como villas por el estatus rural que tenían el contexto rural que tenían los mismos, destinado para su uso específicamente rural. Tenemos el surgimiento de Villa El Lago a partir de 1922, Villa Suiza Argentina en 1927 y Villa Independencia en 1928. Este proceso que lo vemos, que se suma al de Villa Carlos Paz que justamente a mediados de esa década también adopta ese nombre, ¿no? Le agrega el Villa y Carlos Paz en honor a quien era el principal protagonista de ese poblado. ¿Con qué está relacionado fundamentalmente? Y sobre todo con la incorporación de los sectores medios a la corriente turística, ¿no? Ese fomento del negocio de la tierra, de la urbanización, está fundamentalmente ligado a importantes sectores urbanos, que generalmente se lo identifica como sectores medios, trabajadores calificados, pequeños comerciantes, industriales, que debido al progreso en sus recursos van teniendo los dineros suficientes para adoptar aquellas costumbres que eran las socialmente aceptadas como pertenecientes a la gente, en ese momento se le decía a la gente bien o gente civilizada, que eran los sectores altos, ¿no? Entonces ellos comienzan a obtener esos recursos y también quieren adoptar esas costumbres que tenían los sectores dominantes de la época. Comienzan a demandar esas tierras, y esas tierras que se da justamente un proceso contrario en su decadencia, en su uso rural. Ya en algunos casos las propiedades, cuando mueren sus dueños, como Cruz Palacio, se subdivide entre sus hijos y cada unidad productiva de menor extensión va a producir, por supuesto, mucho menos de lo que producía entonces. La ciudad de Córdoba, también el mercado cordobés comienza a demandar productos de mejor calidad,
Entonces se mejoran las vías de comunicación y entonces empiezan a consumir productos de la región sudeste en contraste con la de la región serrana. Entonces, en ese proceso de decadencia rural y ampliación de la corriente turística provocada por los sectores medios, surge esta ampliación de la corriente urbanística, que la vemos como un proceso fragmentado, ¿no? Se va urbanizando el territorio en la medida que estos inversores inmobiliarios provenientes de las grandes urbes de nuestro país compran estas tierras y después las fraccionan para hacer un importante negocio que era muy lucrativo debido a la alta demanda que se estaba produciendo por parte de los ciudadanos de sectores medios y altos de las grandes urbes. En la parte final decía el éxito, por supuesto, el éxito económico de estos proyectos dependía de la provisión de los servicios públicos esenciales, fundamentalmente agua corriente y electricidad. Se publicitaba, lo podemos ver en los avisos que publicitaban estos urbanizadores, que hacían mucho hincapié, ¿no? Lotes con acceso a agua corriente y electricidad, porque quienes iban a comprar necesitaban asegurarse una calidad de vida similar a la que disfrutaban en sus lugares de origen. Pasamos el otro. Uno de los casos, por ejemplo, es el de Enrique Zárate y la provisión de agua corriente para Villa El Lago. Asimismo, también conocemos de la famosa usina San Roque, con la que proveyó también de electricidad no solo para Villa El Lago, sino para otras villas cercanas. Dice Liliana de Denaro, para la provisión de agua del creciente número de vecinos hizo construir el diquecito La Toma, el lugar donde se embalsaba el agua y se la captaba, ¿no? Sobre el arroyo Los Chorrillos y mediante cañerías el líquido elemento era llevado al tanque ubicado en la actual calle Buonarroti. Reservorio de agua para Villa El Lago y de ahí, por supuesto, por sistema de gravitación y a través de cañería domiciliaria a las viviendas que se iban edificando en esa villa de Serrana. ¿Qué pasa con Carlos Paz? En la década de 1920 ya Carlos Paz tiene sus primeros hoteles, se amplía la cantidad de lotes y viviendas construidas. Es la villa ya más desarrollada en ese momento. Entonces Carlos Paz también decide ampliar, como dice Carena, entre 1925 y 1929, hacia la otra banda para proveer a través de su red acuífera a las otras viviendas que había del otro lado, sobre todo a familias importantes, ¿no? Como menciona ahí en el texto, como Perea Muñoz. Vamos a la otra. Villa Independencia es otro caso. En este caso nos tocó analizar muy de cerca con entrevistas. Villa Independencia es un emprendimiento turístico llevado a cabo por Juan Hirós, un importante comerciante y político radicado en la ciudad de Córdoba, que compra a Luis Palacios su parte hacia mediados de la década de 1920 y emprende este proyecto urbanístico que era el más alejado de lo que son las principales rutas de entonces. Pero Hirós, a diferencia de Zárate, no se radica en el lugar. Hirós es un urbanizador ausente, quien decide transferir el servicio de agua corriente de Villa Independencia hacia Clemente Luengo. Clemente Luengo, que era el propietario de ese almacén de ramos generales, que todavía hoy se puede apreciar el edificio, es quien se encarga de proveer del mismo a los habitantes que se radicaban en el lugar. Es muy importante esta parte del diálogo porque dice que justamente Rafael de Simone, uno de los vecinos de más años de Villa Independencia, pariente de Hirós, pariente de Luengo también, le dice, le metió se sacó encima un servicio que no era para nada rentable. ¿Por qué? Porque el servicio contaba de un pozo, de ahí ese pozo se sacaba el agua, se lo bombeaba por energía eléctrica hacia un tanque en el pie de la montaña y de ahí por gravitación y por distribución de cañerías al resto de la población. Según Rafael de Simone, era algo muy caro justamente por la energía eléctrica que se debía consumir para producir ese bombeo. E Hirós, quien tenía una visión fundamentalmente mercantilista del negocio, no quería perder más dinero, entonces se lo trasladó a Luengo. Pasamos al otro. Y por último, lo que vemos es fundamentalmente la urbanización de aquellas tierras que eran muy apetecidas por el mercado inmobiliario y que hasta recién la muerte de Carlos Nicandro Paz y su esposa Margarita Banzato de Paz, en 1937, esta última, va a comenzar el correspondiente proceso de
subdivisión y sucesión entre sus herederos, ¿no? Y eso va a ser aprovechado fundamentalmente por importantes emprendedores inmobiliarios como los hermanos Muñoz para comprar importantes fracciones de esas tierras y comenzar a urbanizarlas. Una de las formas de la provisión de agua es como nos lo relata Ezio Carena, ¿no? Por ejemplo, en el caso de José Muñoz, cuando adquiere 500 hectáreas y obtenía el agua justamente del canal, la bombeaba a un tanque, la extraía por bombeo a un tanque hacia el pie de la montaña y de ahí distribución también por gravitación a las viviendas. ¿Podemos pasar al otro? Sí, sí. Pero los límites de ese tipo de sistema de provisión de agua tenían que ver con lo económico. En aquellas urbanizaciones donde los sistemas de captación y distribución que habían ideado los urbanizadores no llegaban, sobre todo por cuestiones económicas, lo que se hacía es apelar a los métodos tradicionales. Acá Edgardo Tanter y Carlos Cabral nos explicitan, por ejemplo, el caso de Santa Rita del Lago, donde nos hablan de viviendas que contaban con molino y tenían muchas perforaciones para traer el agua y mantenerlas en cisternas. Así también en otras urbanizaciones hemos analizado estos casos en donde al no llegar los sistemas de redes provistas por los urbanizadores se tenía que apelar a los métodos tradicionales. Entonces, vamos a la próxima. Hacia 1943, ¿cuál es el panorama que tenemos? Fundamentalmente es una red privada, fragmentada y heterogénea, así la hemos caracterizado. ¿Por qué privada? Porque era provista por los urbanizadores ante la ausencia de gobiernos locales. Todas estas villas carecían del mínimo poblacional que exigía la Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia para poder tramitar su propio municipio. Entonces, ante ese vacío eran los urbanizadores quienes proveían esos servicios públicos elementales. Y otra imposibilidad legal era la que por ley 10.998, esta ley es de 1919, ley llamada también Candioti. Candioti era el titular de Obras Sanitarias de la Nación. Era una ley que había ampliado las facultades de intervención de Obras Sanitarias de la Nación, porque cuando el organismo nacional nace, era para abastecer fundamentalmente a los grandes centros urbanos, donde el problema social, el problema sanitario era más grave. Con la ley Candioti, esta ley 10.998, se amplía, pero para aquellas poblaciones, en el caso de agua corriente, de más de 3.000 habitantes, y en el caso de provisión de la red cloacal de más de 8.000 habitantes. Ninguna de estas villas serranas estaba ni cerca de tener esta cantidad de habitantes para acogerse a esta ley de obras sanitarias de la Nación. Fragmentada porque acompañaba el proceso de urbanización, no concentrado el territorio. Hay que tener en cuenta que hasta 1952, la creación de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, lo que observamos es un proceso fragmentado de urbanización del territorio. Por un lado tenemos Villa Carlos Paz, Villa Suiza, Villa Independencia, Villa del Lago, ¿no? Son urbanizaciones independientes, autónomas entre sí, que después, a partir de la década de 1940, con la urbanización de las tierras que pertenecían a Santa Leocadia, se van a ir agrandando. Y por último, heterogénea, porque combinaba formas tradicionales y modernas de captación y distribución del recurso. En parte esto se debía al criterio mercantilista de la provisión del servicio que ofrecía el mismo, siempre y cuando no implicase riesgo en los márgenes de ganancias previstos por los urbanizadores. Entonces, eso era lo que vemos las principales características del sistema. A partir, y esto es lo que va a desarrollar Eldor a continuación, va a desarrollarse un proceso de reforma a nivel nacional que va a tener una honda repercusión en nuestro territorio, que tiene que ver con la llegada del turismo masivo y la superación de los límites de ese sistema acuífero. A partir de ahí se van a producir nuevos problemas y bueno, se van a tener que implementar nuevas estrategias para superar los problemas que había traído este crecimiento urbano. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero le pido disculpas porque estoy un poco afónico, así que espero que me puedan entender. Los que vivieron antes de 1964 en Carlos Paz saben de lo que voy a hablar. Y los que no estuvieron antes de esa época, que es cuando aparece la cooperativa, le va a parecer un poco exagerado. Bien decía Casa que los loteadores tenían agua, era mala y escasa. Si no llovía, era más o menos limpita, porque la tomaban del canal o los de la otra banda la bombeaban del río, pero si llovía, era mugre. ¿Qué pasaba con el agua que vos abrías en tu casa? Lo cuento porque uno lo ha vivido, acá veo a Pinio Menelas. Vos abrías la canilla, lo mejor que salía era
semilla, palito, hormiga, pata de hormiga, pata de langosta. Es lo que venía. Si no llovía, no, pescaditos no pasaban por el cuerito, ¿viste? Eran muy grandes. Es lo que había. Si no llovía, bueno, venía clarita el agua. Los que tenían pozo, bueno, bombeaban cuando tenían luz, porque ese era el otro problema. ¿Qué hacían? Había poca agua. Si llovía, olvídate. Son 3, 4 días para que fuera decantando el agua y volvía a llover de nuevo. De verano, cada 4 o 5 días llueve. En tu casa, ¿qué tenías? Cisterna. Una hostería tenía una cisterna 5 o 6 mil litros más grande que tenías. Cumplía 2 funciones la cisterna. Primero, para tener reserva. Y segundo, para que decantara el barro. Decantaba el barro. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban los turistas del río a la ducha. Los 4 primeros se bañaban. Los otros había que empezar a bombear agua. Se hacía la noche. ¿Qué pasaba? Se prendían 4 luces en el centro, 4 letreros luminosos. Los comedores funcionaban, se cortaba la luz. A mano. A mano. Tenés que bombear agua a mano, con esta, después con esta mano. Y si no estaba la bombita chiquita esa, con la otra mano. No querías salir a andar en bicicleta, te dolían las manos después de salir a bombear agua para arriba. No había forma de bombear agua. Esa es la vida. Y después estaba la pelea por el agua. Vos te quedabas sin agua, no había teléfono, había que ir a anotarte a la municipalidad. Che, en hostería tal, se quedó sin agua. Te cuento la calle José H. Porto, donde se llamaba Los Gigantes. Había 4 hosterías. Primero se quedaba la San Marcos, sin agua, después la Brisa Serrana, después Los Gigantes, después la Mercedes, los 4. Vos pedías el camión. El primero de arriba, el Gordo Badino, se había quedado sin agua. Pero el de abajo, cuando venía el camión, lo asaltaba. Me toca a mí. El chofer era amigo todo. No, el Gordo Badino me la pidió. ¿Qué Badino? Dame el agua a mí. De allá venía corriendo el Gordo. ¿Qué es mía el agua esa? No había agua para darle al turista. Y esto es cierto y lo pueden contar los que vivieron en aquella época. ¿Les parece exagerado? No hay ningún tipo de exageración. Ahora, ¿cómo hacíamos para vivir nosotros? Otra cosa que me olvidaba. El médico tampoco había teléfono, así que iba de Conde, iba de Ibáñez, iba de Moralejo, de Miratich, y decirle, mirá, tengo un turista descompuesto en la habitación 7. ¿Y qué tiene? Y mirá, está descompuesto. Bien. Entonces, ¿qué le decía a los hoteleros? Tengan pastilla de carbón, agua de arroz, manzana y té. Si después de eso no se cura, yo voy. Claro, porque era... Entonces, ¿qué era? El cambio del agua que le hacía mal a los turistas. No era el cambio del agua, era el agua pésima que había. ¿Cómo vivíamos nosotros acá? Decían, hay que traer agua de los curas. Los curas eran la calle Asunción y en la entrada a la Bernardo de Lía, ahí al colegio cura, había un pilar con una canillita que era agua limpia, pura de manantial. Un chorrito. Entonces vos te ibas con una damajuana de vidrio, porque el plástico era un invento de mecánica popular en aquella época. Así que te ibas con la damajuana, viste que estaban con el cesto de mimbre. Y la otra la tenía que poner con bolsa de arpillera. Se te rompía el cesto de mimbre. Siempre había vidrio por todos lados ahí arriba. Pero vos decías, vamos a buscar agua en la oscura. Estaba lleno de gente, Carlos Paz. Así que la gente que hacía, se iba con el autito llevaba el mate y tomaba mate y te esperaba la cola del chorrito que salía. Y por ética llevaban 2 damajuanas. Por ética había uno con 10 damajuanas. Se armaba uno de pelota en la cola, eso es terrible. Porque era 2 damajuanas cada uno. Ahora era agua pura de manantial. Venía de un tanque arriba que tenían los jesuitas. Ya se bañaban los jesuitas y los estudiantes cuando venían. Así que era pura de manantial si no se bañaban ellos, ¿viste? Era un tanque redondo que estaba al pie de la Virgen. Al pie de la Virgen Blanca que está allá. De ahí venía, estaba el tanque redondo. Pero bueno, así se vivía en Carlos Paz. El agua en la oscura. Me tocó vivir frente cuando nace la sodería Renzi, en la calle José H. Porto, 171. Tenía la casa. Vos decís, ¿cómo hacían la soda con esa agua? Habían hecho unos inventos espectaculares. Cisterna grande, y el agua no la sacaban de abajo, sino iban bajando la manguera a medida que se iba enturbiando, iban bajando la manguera. Pero cómo paraba la semilla y los palitos. Un invento espectacular, me acuerdo de Pedro Renzi. Una media mujer ponía dentro la manguera y paraban los bichitos, ¿ves? Pero el agua, este era el agua hasta que aparece la cooperativa. Pero no se crean que la cooperativa dio un golpe de magia y se llenó. No,
empezó a haber cantidad de agua. La calidad de agua no mejoró por muchos años más, porque no había filtro, pero por lo menos con la llegada de la cooperativa comenzó a haber agua. Y eso ya fue una gran solución, que hubiera agua. Bueno, esto es lo que yo les quería contar, cómo se vivía en aquel Carlos Paz, que con esa agua que tomábamos del canal o del río mismo cuando sacamos. Si no llovía, venía limpia, si llovía, mala suerte. A mí, Pite me ha dejado la noble tarea de aburrir a la audiencia. Espero hacerlo con todo éxito. Continuando con lo que en forma tan pragmática relataba Piti, yo voy a tratar de darle a ese relato de las cuestiones cotidianas tan vitales que tienen que ver con el agua, algún tipo de encuadre institucional y social. O sea, Piti ha llegado, después de José, a una época muy importante para Carlos Paz, que, bueno, es cuando tiene la primera crisis de crecimiento, ¿no? Acá ya se habían vendido todos los lotes que se vendían en Buenos Aires con un plano sobre la mesa. Yo no me imagino eso, es algo muy, muy impresionante imaginar gente que no sabía lo que compraba. Yo siempre me pregunto si los departamentos hoy se compran así, ¿no? Con el tema de los fideicomisos, así. Me imagino que debe ser algo parecido, ¿no? Porque en el país se producen, por motivos diferentes a este boom agrario que vivimos hoy, hacia la década del 40, 50, numerosos excedentes que, bueno, tienen que canalizarse en algún lado, ¿no? Y siempre la tierra es atractiva para poder invertir. Bueno, entonces Carlos Paz llega a ese punto donde ya tiene un movimiento urbano, una población consolidada, ya hay mucha gente que ha decidido venir aquí a invertir, a vivir, por lo tanto está pasando de esa etapa que podemos decir que del pueblo a la ciudad que se consagra, fíjense ustedes, en el año 1964 cuando logra el estatus de ciudad a través de una decisión de la legislatura provincial. Entonces me voy a retrotraer al año 1952 y ya entro directamente con el tema del agua. Sin duda, la creación del municipio el 19 de agosto de 1952 marca un hito muy importante en Carlos Paz, porque a partir de ahí un pueblo que no tenía presencia del Estado, salvo algún comisario, algún jefe de correo, representante de registro civil, no tiene poder local. La llegada del poder local significa, por un lado, la nacionalización de Carlos Paz. O sea, a partir de ese momento va a empezar a estar influida, sacudida por todos los vaivenes político-institucionales, socioeconómicos que sacuden al país, y además para una comunidad política local que existía y era muy activa, que se había formado hacia la década del 30, o sea, estamos hablando de la creación del radicalismo en 1936, llegan los socialistas al pueblo hacia 1935, en fin, los partidos políticos de alcance nacional y provincial empiezan a actuar en Carlos Paz y tienen por primera vez la hipótesis del poder, de llegar a manejar una estructura de poder para imponer condiciones, para llevar adelante un proyecto político. Eso es muy clave que lo tengamos en cuenta, porque de alguna manera después la relación que va a existir entre la cooperativa y la municipalidad siempre va a estar cruzada por ese tipo de problemas, por esa concepción que muchas veces ha predominado en el poder político de ver a la cooperativa como un potencial peligro para sus fines políticos, valga la redundancia. Bueno, yo lo que voy a citar aquí forma parte de una investigación que hice donde he relevado la legislación municipal, he relevado parte de la legislación provincial, me he metido a algunos archivos
en estado penoso de lo que fue la Dirección Provincial de Hidráulica, que gracias a esos empleados que todavía se conservan en la administración pública me permitieron entrar a una pieza llena de cosas desordenadas y encontré, por ejemplo, material muy valioso, como es el primer proyecto que hace la Dirección Provincial de Hidráulica en 1960 de lo que sería después la obra que se realiza para la provisión de agua de Carlos Paz. Y también relevé la prensa en esa franja de tiempo, hablemos de 1950 y 1965, y he anotado algunos hitos para que podamos compartir con ustedes. Bueno, entonces el hito de la fundación o creación del municipio, ya lo dije. Hacia 1955 todavía la cosa está bastante tranquila, por lo menos no hay repercusiones así públicas acerca de la problemática que tiene la comunidad respecto de la provisión de agua, que también describía Pitti, ¿verdad? Pero hacia 1958 se va a producir un hito que yo creo muy importante. Se produce la elección del primer intendente de Villa Carlos Paz, que es Juan García. Juan García había accedido a la intendencia, como ustedes sabrán, a través del golpe que derrocó el peronismo en 1955. Logra en esos años hacer una base a través de su ejercicio de poder, una legitimación de ejercicio que lo lleva a ganar la intendencia, y Carlos Paz se constituye, como dato así curioso en la historia política local, en uno de los 3 municipios socialistas que existen en el país: Mar del Plata, Las Varillas, Villa Carlos Paz. Y Brickman, que tenía gobierno comunista. No sé si te acordabas. Bueno, eso era una rareza. ¿Qué año fue? 1958. Las elecciones fueron en marzo del 58. Ahí ya es evidente la crisis del agua. Tanto es así que con García a la cabeza, un montón de gente de Carlos Paz empieza a ver cuál es la solución. O sea, hay que lograr una solución. Entonces, empiezan a tocar la puerta del organismo natural, el organismo provincial que debía solucionar el problema, que es la Dirección Provincial de Hidráulica, la famosa DPH que existía en aquel momento. Se hacen numerosas reuniones, no hay una definición al respecto. ¿Por qué no hay una definición al respecto? Pues yo tuve la oportunidad de hablar con quien era el ingeniero que manejaba la DPH en aquel momento, año 58, el ingeniero Zapata, y me contaba, en aquel momento en la Dirección Provincial de Hidráulica había un gran debate acerca de qué hacer con Carlos Paz. Si se le daba la viabilidad para realizar las obras necesarias o no. Había una fuerte disputa que al final terminó siendo ganada por aquellos que decidieron apoyar a la comunidad de Carlos Paz en la realización del proyecto para la provisión de agua. En ese año 1958 tenemos un antecedente de una cooperativa conformada que después desaparece. Desaparece precisamente por los vaivenes políticos en los que va a estar inmerso Carlos Paz a partir de la década del 60. Un hito. Febrero de 1960, fíjense ustedes, expediente 60.932 de la Dirección Provincial de Hidráulica. El departamento de esa repartición eleva al presidente de la DPH el informe referido al asunto proyecto de provisión de agua de Villa Carlos Paz. El mismo contempla 3 alternativas. 1, por gravedad, bombeo e impulsión. Segunda alternativa, bombeo e impulsión. Y tercera, por gravedad. Se aconseja este último, que es el que se realiza a partir de 1961 y 1965. El autor del anteproyecto es Juan Manuel Ninzi, con quien también tuve la oportunidad de hablar, y bueno, me contó que la obra fue presupuestada, en fin, está todo corroborado en los planos. A partir de ahí empieza otra historia, porque ya se tiene la posibilidad de poder contar con el servicio de agua. Pero no se concreta. ¿Por qué? Porque en el 15 de junio de 1960, en el marco del gobierno de Frondizi, se produce en Córdoba la intervención federal a la provincia. Se desaloja del poder al gobernador Zanichelli, Arturo Zanichelli,
Y esto va a tener grandes repercusiones también en todos los municipios. Ese proceso que se había iniciado en Villa Carlos Paz se ve interrumpido. ¿Por qué? Porque García, el intendente García, que había sido electo, es puesto en una encrucijada. Fíjense ustedes. Podés seguir en el cargo, le dice el interventor, que era Larrechea, siempre y cuando renuncies a tu condición de intendente electo y seas delegado municipal. García no acepta bajo ningún concepto esa condición y hay una larga lucha que dura muchísimos meses en defensa de la autonomía municipal. Esa es una historia aparte que la podemos contar otro día. Pero esa cuestión demora posiblemente la primera posibilidad que tiene la ciudad de Carlos Paz de contar con un servicio medianamente unificado. Mientras se hacía el proyecto en hidráulica, convivían distintas alternativas, porque el agua se seguía sacando del canal. Entonces, por un lado, se ve que García gestionaba en DPH, pero también habilitaba la concreción de algunos proyectos, por ejemplo, el entubamiento del canal, hacer algunas reformas, o sea, paliativos que de alguna manera pudieran dar visos de solución a un problema acuciante. La situación de la falta de autoridad municipal a raíz de esta intervención que se le hace a García se resuelve con la llegada de un intendente que responde a un partido político de reciente formación y que se encuentra de repente con el manejo de un municipio. Estamos hablando de la democracia cristiana. Esa intervención que sale, el hombre elegido es Aldo Capello. El ingeniero Aldo Capello, una persona muy joven, accede al poder municipal y empieza a desarrollar un proyecto que no incluye a la cooperativa. Entonces, trabaja primero sobre la primera legislación que hay sobre el uso del agua en Carlos Paz, porque se ve que hay muchos conflictos. Entonces establece cantidades, tarifas, en fin, trata de dar un marco de organización al problema de la carencia que había. E impulsa, desde la municipalidad, la realización de esa obra, de ese proyecto que había hecho hidráulica. Negocia con los interventores de esa época, digo los interventores porque hay en el transcurso de 4 años se suceden más o menos un interventor por año, a cargo del gobierno de la provincia de Córdoba. O sea, era imposible poder planificar y establecer alguna continuidad en los planes con semejante inestabilidad institucional. Pero Capello logra que el Estado provincial ponga los recursos para hacer esa obra. Y así comienza en el año 1961 la realización del azud nivelador, la toma de Cuesta Blanca, se empiezan a hacer las zanjas para enterrar el acueducto, llama a licitación por los materiales, todo aparentemente marcha bien, hasta que empiezan los problemas con hidráulica. Y ahí hay un cruce de notas, porque desde hidráulica se le ordena a Capello no seguir con los trabajos en el río, hasta que al final la cuestión se zanja en una reunión de Capello, acompañado por numerosos vecinos de Carlos Paz, en el despacho del interventor federal en ese momento, donde se le da vía libre a la continuidad de las obras. Pero es muy probable que ahí ya hayan estado heridas de muerte las obras. En el año... Esperen que lo busque. Discúlpenme, porque si no me voy... Acá. Este es otro hito. 29 de diciembre de 1961. Aldo Capello avanza con la ordenanza número 14, que crea la Empresa Municipal de Aguas Corrientes, EMAC, que es donde él piensa trasladar toda la cuestión que tiene que ver con los servicios de saneamiento.
Pero todo marcha aparentemente viento en popa hasta que el 6 de febrero de 1962 se produce la renuncia de Aldo Capello. Otra vez, ese juego de influencias, la inestabilidad de los cargos hace que se detenga un nuevo proceso en la historia del agua de Villa Carlos Paz. Llega entonces a la municipalidad Vicente Corso. Vicente Corso toma la herencia que deja Capello y desarma la EMAC, y hay un largo proceso en todo el año 1962 de pago a los proveedores de la empresa, declaraciones que aparecen en los medios. En fin, hay un conflicto ahí sobre la cuestión del agua. La estoy haciendo bastante rápido. Después, si alguien tiene algo para preguntar, miren, acá el 2 de noviembre de 1962, en La Voz del Interior, un conocido vecino del barrio Los Manantiales se queja con ironía de la falta de agua. Menciona que el tanque vecinal está siempre descompuesto. Será uno de los tanques de los loteadores, ¿no? Bueno, así llega Juan Pacerini también, hasta que yo quiero ubicarme en el año 1963. El año 1963 es fundamental. ¿Por qué? Porque otra vez los vecinos vuelven a retomar esa iniciativa que de alguna manera dará fuerza para el impulso al proyecto. Habían pasado ya 10 años desde que empezamos la historia, ¿no es cierto?, de los primeros datos. Y fíjense, me encuentro el 27 de marzo de 1963. La cuestión del agua en Carlos Paz se titula en La Voz del Interior y en Los Principios, que son los diarios que yo consulté, como la obra postergada. Y dice: el diario hace la crónica acerca de una reunión mantenida por el interventor federal Rogelio Honores Martínez con vecinos de Villa Carlos Paz, encabezados por el comisionado municipal Juan Pacerini, autoridades de APIA, que se formó en 1962, me olvidé decirlo, Tati, eso después te lo dejo para vos, y el presidente de la DPH. Ahí comienzan a ponerse de acuerdo acerca de la concreción de las obras. Y el 28 de marzo de 1963, un día después, La Voz del Interior publica una gran nota con un gran espacio dedicado. Tanto es así que manda un cronista a Carlos Paz, a una asamblea que se hace en el Club de Pesca. Y el título es: el pueblo de Villa Carlos Paz encarará por sí la solución al grave problema del agua. Amplia crónica con enviado especial para la cobertura. Y ahí en el Club de Pesca, donde se decidió encargar a la APIA, la Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura de Villa Carlos Paz, el estudio para la continuación de la obra iniciada en 1961 según el proyecto de la DPH. Se marcan algunos ítems muy importantes como el presupuesto, la cantidad de agua prevista para dotar a las familias, etcétera, etcétera. No quiero hacerlo muy largo. Y así comienza esa historia que tiene que ver con la cooperativa actual, que nace en junio de 1963. Tenemos ya en junio de 1963 la Cooperativa de Aguas Corrientes, Obras y Servicios Públicos de Villa Carlos Paz ya constituida. Y el 7 de julio de 1963, para seguir uniendo lo que es la cuestión política con esta historia, se producen elecciones generales para normalizar la vida institucional de todo el país, que había sido interrumpida, ¿se acuerdan?, con el golpe de 1962. Surge electo a nivel nacional como presidente Ilia, gobernador Páez Molina y el intendente Anselmo Peláez. A partir de ahí continúa el impulso y el poder político se pone de acuerdo con la cooperativa para poder realizar definitivamente la obra de agua. Esa unificación del servicio que había comenzado a insinuarse hacia la década del 50 con los primeros reclamos en la Dirección Provincial de Hidráulica. Tanto es así que después Tati a lo mejor me ayuda. La ordenanza inicial establece que se tiene que hacer un plebiscito, se tiene que consultar a la comunidad para concederle la explotación del servicio a la institución cooperativa
por 99 años, cosa que nunca se realizó. Lo cierto es que hacia 1965 ya tenemos la obra concretada. Esto de alguna manera le da viabilidad a la ciudad. Y con esto termino. Fíjense, la década de 1960 para Carlos Paz es una década fundamental. Pitti decía que no había teléfonos. Pitti decía que no había agua. Pitti decía que no había luz. Bueno, la unificación del servicio de luz se hace en la época del brigadier San Martín. Después lo va a continuar Zanichelli. Zanichelli, debo decir una cosa, fue uno de los gobernadores que previó, al igual que Sabatini, fondos específicos dentro del presupuesto provincial para la construcción de nuevas obras de agua. Hace mucho que a Córdoba le está faltando un gobernador con esa visión, ¿sí? Que prevea el desafío del agua como una cuestión vital que tenga que ver con la asignación de recursos específicos. Zanichelli le quitaba, por ejemplo, fondos provenientes del juego para ese fondo hídrico. Bien, entonces, ¿qué pasa? En la década de 60 se solucionan los teléfonos gracias a la Comisión de Teléfonos. Bueno, la luz es un emprendimiento provincial. Se soluciona el tema del agua en cantidad, después la cuestión de la calidad sería 20 años después, con la participación de los vecinos. O sea, es una década de una gran fortaleza de la sociedad civil de Villa Carlos Paz. Y está bueno que en este centenario de la ciudad podamos rescatar también esos ejemplos que se dieron en distintas épocas, especialmente en la década de 60, con gente de muy diferente procedencia, de muy diferentes ideas, de perspectivas quizá distintas, pero unidas para los objetivos comunes. A mí me parece que esta es una de las grandes reflexiones que podemos sacar de esa década del 60 y especialmente de la historia de esta institución. Con esto termino. Le agradezco a los tres refrescar la memoria, estudiar, cosa que está devaluado, para poder hacer una presentación como la que se ha hecho hasta ahora. En realidad, nosotros, un grupo de nosotros, tenemos una visión justamente en relación al centenario. Esto de que quien denomina o quien nomina domina, planteamos Carlos Paz tiene nombre y marca, ¿no? Y esa es la primera diapositiva, ¿no? El nombre es el de Carlos Paz. En el libro de Raúl Sánchez, que me acompaña y el cual comparto muchísimo sus estudios y sus definiciones históricas y políticas, dice claro, relaciones e influencias políticas en la aldea. La figura predominante de este periodo era Carlos Nicandro Paz, patrón de estancia, con toda la carga conceptual de esta expresión, a la vez propietario de una aldea turística elitista a la que manejaba arbitrariamente, y si algo le faltara a esta combinación, el caudillo político de la región. Fundador del Partido Demócrata, creó este partido que tuvo actuación en la vida política de Villa Carlos Paz hasta fines de la década del 80, cuando se fusionó con otras fuerzas liberales conservadoras en la Unión de Centro Democrático. En la ascendencia política don Carlos tenía sobre la paisanada, influía en gran medida su criterio para elegir a los trabajadores y puesteros de la estancia, así como exigía a los turistas ser miembro del Partido Demócrata. Igual exigencia debían sortear quienes pretendían conseguir alguna ocupación en sus dominios. Un lugar exclusivo. El carácter elitista de don Carlos Nicandro Paz impuso al lugar, puede constatarse en los nombres de los turistas que disfrutaban aquí de sus días de descanso. Eran miembros de las familias más notables de la oligarquía cordobesa. En la nómina que sigue, algunos aparecen con el rol social que desempeñaron, otros no, pero los apellidos son por sí mismos un signo evidente de su condición de exponentes de aquella vieja aristocracia provinciana, cuyos miembros alternaban privilegios
en los gobiernos, la justicia, la universidad, entre otros sitios. Algunos nombres todavía suenan en determinados estrados. Y esto me parece importante poder plantearlo. Era un pequeño latifundio Carlos Paz, y ese latifundista, representante de esa aristocracia, no tan venida menos, porque empezaba recién en Carlos Paz, por lo menos en el caso mío me animo a decir, de esa aristocracia berreta. Esa aristocracia y esa oligarquía, dueños de latifundio que vivieron gracias al país agroexportador. La vieja disputa del campo, la vieja disputa del país exportador de materia prima, fundamentalmente los saladeriles, por supuesto el puerto de Buenos Aires, la lucha entre unitarios y federales, este viejo país conservador que hizo la Revolución de Mayo y la traicionó. Porque eso es la política, es disputa de intereses. Había intereses y en Carlos Paz los hubo. Por eso es que me animo a tomar del libro de Raúl esto que lo pienso totalmente. Lógicamente, no es lo mismo la pampa para el criado para la crianza de animales que las pequeñas pampas que tiene el lago que tenía esta zona. Es un negocio que, bueno, no cierra y empieza allí la división de la tierra. Ahí empieza otro negocio que es el turístico y que lo recuerda muy bien luego Carena, que está planteado ser uno de los hombres del centenario, uno de los principales. En su libro, Carena, en sus 2 tomos, que Bertorello me lo facilitó porque yo lo tenía por mi padre, pero no lo encontré, aquí se ve claramente, ¿no?, el caballo, esta advocación a la vida campestre de los grandes hacendados y de los gauchos, también el apero y la yerra. El indio, por supuesto, como remembranza, primero le sacamos la tierra, por supuesto, campaña del desierto de por medio, con Roca, y luego por la cárcel, porque Carena era peronista y estuvo 3 años en cana por haber sido legislador, y justamente fueron los condes los que hicieron el golpe cívico-militar, se alzaron en armas junto con García, el socialista. En la clínica Conde funcionó el centro donde se hizo esa revuelta, ¿no? De democracia, la proscripción del peronismo, poco que ver, fue un golpe. Fue un golpe. Luego la autonomía, cuando uno habla si García defendió o no defendió, pero fue parte de un golpe. Los radicales de nuevo no quisieron participar en las elecciones por las dudas y entró García en las elecciones, participar en la intervención, y luego entró García, hizo buena gestión, era un obrero, era obrero gráfico, dirigente sindical, luego dueño de la hostería Pergaminos, hizo hotelero. Pero acá está, dice Carena con mucha admiración de este peronista, de un demócrata, patrón de estancia, RC, marca que son las 2 primeras hojas de su libro, ¿no? Marca que identificaba el ganado de la estancia Santa Leocadia que perteneció a don Carlos Nicandro Paz. En el segundo tomo, por supuesto, apero, rebenque, negro para los hombres de campo. Y esto, Colodrero hace una visión de Carena y habla de don Carlos Paz, muy poéticamente. Carena conoce a don Carlos Paz, heredero del predio, desde sus tiernos años. Lo ve luchar sin desmayo, con ahínco, componer los cuadros, suplir lo que hace falta por medio casi imposible y ganarle la batalla al tiempo, con la misma estrategia que empleaba su abuelo en el campo del combate, por el Manco Paz. Habría que ver si era nieto, pero bueno, dicen que sí. Con soldados que no tienen más armas que la pala, el pico, la azada y de cuanta herramienta existía en su época. Todos ellos, hasta los más humildes, figuran en las letras de este himno
que es un canto al progreso y adelanto de su villa, por los que lucharon sus hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Abajo Villa Carlos, esto dice Carena en la cárcel cuando escribe su libro. Abajo Villa Carlos Paz sigue la marcha del destino señalado. Los yanquis era muy claro, el destino manifiesto. Ese destino que está marcado, ese destino que viene de cómo se divide internacionalmente el trabajo, qué nos tocaba a nosotros como país agroexportador de materia prima, fundamentalmente de carne vacuna, de cuero, ahora soja. Y esto ya cuando entra la villa turística, porque no dejaba entrar a nadie que no tuviera un certificado de salud. No solamente tenía que ser del Partido Demócrata, sino tenía que tener un certificado de salud y en su hotel figuraba. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que era Santa María, que eran hospitales tisiológicos, Cosquín, el Eden Hotel de turismo de alto vuelo, no venían a sanarse los pobres y humildes desarrapados de la tierra. Venían a sanarse las capas medias altas y altas. Al Eden Hotel o al Hotel Sierras de Altagracia no iban a sanarse de la tisis, de la tuberculosis, los pobres desarrapados de la tierra. Pero don Carlos Nicandro Paz, en eso sí es un visionario. Acá tienen que ser sanos. Luego el estigma que carga Cosquín con la gente vomitando sangre o escupiendo sangre, no poder salir de ese destino donde luego ponen un psiquiátrico, ¿no? Encerrar a la gente, pasa de tisiológico a psiquiátrico, y luego no anda tan bien el negocio para sus herederos, muere don Carlos Paz, queda su mujer, y luego acá está lo que decía Pepe y decía, acá está un plano, el plano donde se ve la ubicación de la sucesión de María Banzato de Paz, Margarita Banzato de Paz, en Villa Carlos Paz. La subasta, fíjense, ahí figura la acequia, la vieja acequia, lo que aparecía en el centro, y luego todo esto a rematarse, ¿no? Esto es el 27 y 28 de enero del 40, era remate. En la parte de atrás lo promocionaba. Fíjense en lo que era, vista de los terrenos subastarse y sus inmediaciones. Compra José Muñoz, la parte del centro. Ahí abajo dice, la inversión en tierra es el mejor ahorro. ¿Y no habremos escuchado en ladrillo también? Y la soja, ¿qué habrá pasado con la soja, no? El negocio de la distribución de la tierra, se la saqueamos a los habitantes originarios, la utilizamos para la explotación ganaderil, intensiva, extensiva, los lugares centrales los vendimos y ahí crece la anarquía del mercado inmobiliario. Como decía Pepa, compraban desde Buenos Aires con un plano que mentía. No, acá están los de Muñoz. Miren, propiedad del Club de Racing. ¿Cuánto valdrá esa franja allí, no? ¿Cuánto valdrá la calle Tucumán? Sierras de Córdoba, así, José Muñoz, lo que decía, planos con agua, luz, fíjense cómo promocionaban con oficina en Buenos Aires. Luego vienen ávidos como en Norteamérica, ¿no? Como en muchos lagos, la Barrick Gold, ávidos de la fiebre del oro. La fiebre era cómo fraccionamos la tierra y la vendemos. ¿Cómo la vendemos? Y la vendemos con agua. Ahí se ve, no solamente nosotros, Mayú Sumaj, agua y luz, dice. Mayú Sumaj. Mayú. Tuvimos que tomar servicio nosotros porque tomaban agua del río totalmente contaminada hace 20 años. Fíjense cómo vendían. Estancia La Quinta, ¿no? Acá, digamos, los jesuitas, la sociedad civil, el Colegio San José. Ahí se ve lo que luego iba a ser la anarquía. Y ya entramos en lo que esta primera introducción quería hacer. Así como fueron responsables, dejaron su marca, este cúmulo de personajes, a lo cual se le debe mucho,
pero también se le debe reclamar lo que no pasó. No pasaron muchas cosas en este pueblo. La ambición de poder lucrativo produjo, por ejemplo, que las calles sean intransitables, que no haya comunicación entre los barrios, que cada uno haya hecho lo que haya querido porque se lo permitía el Estado, lo mismo que se lo permite prácticamente ahora, ¿no? Los barrios cerrados. Un barrio cerrado, piensen, las calles no son más públicas. El Dorado, los que vivimos en el sur, no podemos transitar desde Sol y Río si no es por la Cárcano, porque tenemos los dos Dorados de arriba y de abajo. Y no podemos transitar más que por ese lugar, y nunca más lo vamos a poder hacer, porque se permitió la concepción elitista, conservadora, de el gueto, del barrio cerrado. La anarquía inmobiliaria, el negocio, los business. Nacen, por supuesto, había que solucionar el problema del agua porque había que mentirle a la gente que había agua, pero no había agua. Había agua para los 3, 4 chalés que había. Uno podía hacer un pozo del agua de las vertientes que hablaban, que tenían, era impresionante. A mí me tocó aforar 12 vertientes. Ninguna tenía más de 10.000 metros hora. Ninguna. En los momentos de crisis de hídrica de la década del 80, ¿no? Se llaman las vertientes porque había tanta agua subterránea. Inclusive Bonzano decía que había un río subterráneo que era capaz de abastecer hasta el acuífero Guaraní, más o menos. Le Quartier de la Montaña mintió, le pagó por supuesto, a un ingeniero para que dijera que había agua suficiente, lo mismo que Tierra Alta, subterránea, lo mismo que El Dorado. Hicieron perforaciones, están hoy. ¿Para qué alcanzan? Para los primeros construcciones, 30, 40, 50, 60. Después, ¿qué hacen? Buscan la solución en el Estado, que le financiemos esa solución. Yo soy testigo, tengo 37 años en la cooperativa. He visto cada uno de los loteos tomar del río, y no hablo de la década del 60, hablo de la década del 70, hablo de la década del 80, hablo del loteo de Casano en Sol y Río, tomar agua del río y darle agua del río, y a Casano lo respeto muchísimo, tomar agua del río totalmente cruda. Hablo de Playas de Oro de Villa Independencia, el loteo de Terzi. Él decía, se bañaban, iban a jugar al fútbol el Club Independiente y como se había caído el techo, se bañaban todo ahí, pero el agua la tomaban del río. Toda el agua la tomaban del río. Y estoy hablando de esa misma década. Lo mismo Garayzábal, lo mismo. Todos y cada uno con el mismo perfil en relación a la inversión necesaria para tener un servicio que el Estado no controlaba. Había que embaucar a los futuros clientes, la riqueza fácil. Se forma la primera cooperativa porque lógicamente gente ligada al negocio inmobiliario, constructores, futuros inmobiliarios, forman una parte de esta sociedad que tienen que solucionar un problema grave. Surge la primera cooperativa de aguas corrientes. Qué contradicción, ¿no? El agua corría por el río, el agua corría por el canal. Cuando Obras Sanitarias se funda en 1912, acá hacemos un canal a cielo abierto que por más que esté estucado, se llenaba de barro, se morían los caballos, los perros. Y de ahí tomábamos agua para abastecimiento. Lo hemos visto, lo hemos visto. Surge, bueno, también los socialistas, los viejos militantes que vinieron de Europa a poblar Argentina, trajeron la idea del cooperativismo, del socialismo, del mutualismo, la trajeron. Se conformó esa primera cooperativa y esa primera cooperativa estaban muchos, por ejemplo Capelo y por ejemplo Vina. Tuvieron problemas, como contaba el Pepe, pero luego cuando estuvieron como delegados municipales y secretarios de Obras Públicas, generan la EMAC. La empresa municipal, qué contradicción. Fundadores de esa primera cooperativa y luego fundadores de la empresa municipal de agua y cloaca que destruía
el futuro de esa cooperativa. Pero luego, gracias a la APIA, era la Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura, que venían, no por casualidad, imbuidos de ese pensamiento universal que dio la reforma del 18, dieron un vuelco sobre la realidad. Hicieron una gran asamblea en el club de pesca, iban al cine Yolanda, hablaban de las obras que había que hacer. Había problemas técnicos. Bonzano, por ejemplo, en un determinado momento, en una disputa, decía que había que techar el canal, que no había que hacer la obra desde Cuesta Blanca. Son contradicciones que se vivían en la época, pero fue uno de los que militó con el APIA esta transformación. Y luego se funda esta cooperativa, como dice el Pepe, el 5 de junio, y el 8 se hace la segunda asamblea, porque hubo una... Y por suerte, ¿cómo solucionaban los viejos sus antinomias? Y que eran jóvenes, por supuesto. El primer presidente de esta cooperativa, como de la otra, fue el mismo que quería fundar la EMAC. Fue Ricardo Vina. O sea, fue presidente de la primera cooperativa, fue parte de obras públicas en la formación de la EMAC, y luego fue primer presidente de esta cooperativa. Y Bonzano le dijo, y le dio una copa o un recipiente con agua, le dijo, para que hagan, y Bonzano siguió estando, para que hagan con esto, con esta gota tan cristalina, solución al problema de agua de Carlos Paz, que era solución a la problemática que siempre existió entre diferentes intereses entre los argentinos, ¿no? Por ahí se pueden subsanar bien, hay que ver cuál es el rol que cumple el Estado. No sé si habrá ido el Pollo Velázquez, si andará por ahí, pero acá está el primer contrato que se firma, como dice el Pepe, en el año 63 con la Municipalidad de Carlos Paz. Este primer contrato, fíjense, ¿quién lo firma? Aldo Rigacio, por parte de la cooperativa, el abuelo del actual intendente, Peláez, el intendente radical electo, ¿no? Pero fíjense en su artículo primero, la concesión era por 10 años, 10 de diciembre del 63, pero el artículo segundo, como bien decía Raúl, decía ampliación de la concesión. La municipalidad, en cumplimiento de la resolución indicada en el artículo anterior, se compromete a someter al referéndum popular en el mes de abril de 1966 para la ampliación del plazo de concesión de 10 años a 99, de acuerdo a las facultades. Hace 5 años, ya 4 años que no tenemos contrato. La lucha por los contratos, por la aprobación de los planes directores ha sido terrible. Un gobierno constitucional que llega, por supuesto, condicionado por la época. No es que todos los gobiernos constitucionales llegan condicionados por lo que venía de antes, por la situación internacional. Llegó condicionado, pero fíjense en qué paso importante que da, ¿no? Ahí se hacen los grandes proyectos. Estos son los tomos del estudio de Estebenaz Chiesura. Le saqué una foto. ¿Se imaginan lo que costaría hacer este estudio para toda la solución integral de Carlos Paz, inclusive de Villa del Lago? Porque está tan fragmentado nuestro pensamiento, que es una forma también de dominación, que Carlos Paz tiene 2 prestaciones de servicio y tiene una cooperativa más vieja que la nuestra, que es la cooperativa de Villa del Lago. Con distinto marco regulador, con distinta toma. Sigue la misma Villa del Lago, la villa más elitista inclusive de Carlos Paz. Era la del Club 400, la de la Bahía de los Pobres. Sigue todavía dividida la prestación de Carlos Paz, y cuando hablamos siempre terminamos hablando de esta prestación. Este estudio de Estebenaz Chiesura, que eran muchos tomos, fíjense en la planta de Cuesta Blanca, no es un plano, 5 pisos. 5 pisos proyectaban hacer, y el tanque para el lavado de filtro en la parte superior. Fíjense en la estructura que debía tener, ¿no? Los tanques, 35 millones de tanques modulares, incluido Villa del Lago, 35 millones de litros, 35 de reserva. Hoy tenemos 1.500.000 en Carlos Paz. En ese momento teníamos
3 millones de litros, porque se han ido deteriorando los tanques. Ese plano que le puse un jarrito de café para que se viera, era el recambio de toda la cañería existente a ese momento en Carlos Paz, también de Estebenaz y Chesura. ¿Esto cuándo termina? Se empiezan a hacer las obras, esto que se dice, le empezaron los profesionales cinchando para que el agua, la discusión era si se tomaba del lago o se tomaba de Cuesta Blanca, se resolvió, porque muchos profesionales ya vivían en Carlos Paz, resolviendo por Cuesta Blanca, excelentísima decisión, no tomar del lago. Eso nos permite hasta el día de hoy seguir abasteciendo con cierta eficiencia la prestación. Hay 100 metros de diferencia de altura, 10 kilos de presión. Se hizo el acueducto, se unió con todos los tanques, con estos tanques desastrosos que habían hecho los loteadores. Los tanques eran un desastre. Los vemos nuestros compañeros, muchísimos de nosotros, parchándolo todos los días, aún hoy, porque no se nos ha permitido construir uno más. No se sabe qué hacer con esos tanques. Ya eran chicos en su momento, eran insignificantes. Los loteadores construyeron tanques que no servían nada más que para 100 casas. Una vergüenza. Hacer escupideras, 75.000, 100.000 litros. Piensen ustedes, ¿cuánto tiene una pileta de una casa domiciliaria? 60.000 litros. El tanque de Maipú, el más grande que tiene Carlos Paz, tiene 350.000 litros. 3 piletas de natación, que le da toda esta zona céntrica, todo el loteo de José Muñoz. Esto era el cambio de todas las cañerías. Y en el año 72, por eso es, cooperativa primero, después EMAC, después cooperativa de aguas corrientes, no de agua potable. Ni siquiera era obras sanitarias, que era agua, cloaca y desagües pluviales. ¿Cómo están nuestros desagües pluviales hoy aquí? Obras sanitarias, incluso la empresa provincial de obras sanitarias, por más que sea un desastre la prestación, pero la visión era el de obras sanitarias, tenía que ver con la salud. Nosotros la nominamos a nuestra cooperativa como cooperativa de aguas corrientes. Y no es cierto que no se haya hecho la obra cuando se hizo el dique, cuando se hizo el acueducto, se hizo la planta de potabilización. Ahí se veía ¿cómo se llama? A Silly, cuando se pasaba el video anterior, en esa vieja planta, no encontré una foto, pero esa planta vinieron profesionales de Buenos Aires a calcular cómo iba a ser el manto filtrante. Vinieron en invierno. Esta es el agua de invierno. Calcularon el filtro para el 10% de la turbiedad que trae cuando viene una creciente. A la primer creciente tapó todo. Nunca más tuvo Carlos Paz planta potabilizadora. Por 20 años, más de 20 años. Cuenta Bertorello, a nosotros nos tocaba, si hay algún compañero mío, nosotros íbamos, el agua pasaba directamente a Carlos Paz. Nosotros pescábamos truchas en el tanque de Muñoz. Los alevinos en las truchas pasaban por los caños. En la calle, a mí me tocó ir a destapar un caño con los compañeros y adentro tenía una trucha muerta y podrida ahí enfrente a la San José. Y estoy hablando de la década del 80, no estoy hablando del 60. Porque los filtros no funcionaron y porque en el año 72 se le ocurrió a la intervención de este pueblo darle el servicio de agua y cloacas a Obras Sanitarias de la Nación, que ya estaba desfalleciendo. Se firmó un contrato con Obras Sanitarias de la Nación. ¡Qué contradicción! Una nueva estatización a contramano de lo que pasaba a nivel nacional, de la destrucción de Obras Sanitarias de la Nación. Y a la cooperativa se le dio la tarea de tener un plan sustitutivo por 5 años. Año 72, yo entré a trabajar en el 75 en esta cooperativa. No saben lo que fue lidiar del año 72
hasta el año 87. Todos los contratos que vinieron después, porque son por 10 años, dicen, este contrato por supuesto se lo pasaron, porque digo, 63 duraba hasta el 73. En el año 72 se firmó con Obras Sanitarias de la Nación el traspaso. La cooperativa tenía que hacer un plan sustitutivo para hacer nada más que reparaciones. Se le quitó la potestad, todas las potestades que tenía, y no le quedó otra más que mantener el servicio hasta que se hiciera cargo Obras Sanitarias de la Nación. Miles de notas al municipio, a la provincia, reuniones con todo el mundo, dictaduras de por medio, locura, aberraciones, ¿no? Con este primer contrato, hasta que vuelve por suerte de nuevo la democracia. Pero la democracia aún, la del 73, concilia la cabeza, firma el contrato donde dice, en caso de que Obras Sanitarias se haga cargo de la prestación del servicio, la cooperativa perderá todos sus derechos y seguirá manteniendo el servicio con características de precario. Servicio de agua corriente, sin inversión. Lo que decía, venían al teatro, que ya estaba el Teatro del Lago, venían los artistas y decían que salía barro por la canilla. Y sí, salía barro, caía. Cuando venía creciente pasaba el agua directamente, igual que pasaban las truchas. Nosotros íbamos a pescar trucha, vaciábamos el decantador y las truchas quedaban saltando en el piso. 500 truchas sacábamos. Y muchas pasaban para la prestación del servicio acá. El gremio se forma durante la dictadura. Este gremio interviene con las fuerzas políticas, sobre todo con el movimiento de juventudes políticas. Son despedidos los delegados, desgraciadamente, en democracia. Se juntan los partidos políticos, se hace una de las grandes movilizaciones que tuvo este pueblo. Ahí se ve el peronismo, la Juventud Radical, se ven al Cacho Solán, ahí se lo ve, era trotskista cuando estaba en el Bamba, ¿no? Al Foca Petri, estábamos todos. Conflicto en Carlos Paz, disputa, todos tomando partido. Ahí se lo ve a Biasiso junto a Walter Gisper y al Negro del Cura. A mí se me ve también discutiendo con Espada, a Boqué Miró, que era presidente de la cooperativa, del partido de la UCD, de la conducción que estaba en ese momento. Y en ese año, con el movimiento de juventudes políticas, el gremio, el progremio, gana la conducción de la cooperativa. Su primer presidente fue un radical, Carlos Nieto. Entramos 5 y empezó a cambiar la historia. Empezamos a decir que no se podía seguir con esto que estaba pasando, que había que retomar lo fundacional, que había que tener claro qué hacer, que si el municipio no lo autorizaba había que hacerlo, porque había que hacerlo. Se pintó la cooperativa, se armó un montón de discusiones, así se arreglaban los caños, se hicieron marchas. Ustedes saben la vocación que tiene esta cooperativa por hacer y defender lo que cree que es justo. No tuvimos contrato, no se nos autorizó nunca un plan director. No tenemos las obras nunca de un plan director. Tenemos 10 planes directores presentados. 10. Nunca se autorizó. El único autorizado en forma total fue el de Estebenazzi y Chiesura de ese momento, de la década del 60. Nunca se autorizó. Ahí estábamos construyendo el acueducto con esta cañería. ¿Qué pasaría si no tuviéramos ese doble acueducto? Que no fue autorizado sino hasta que llegó a Carlos Paz, que fue multado por construir esa obra. Ahí está. Y quiero decir que siempre las visiones de la historia, está bien que sea así, son con distintas paletas. Hay distintas paletas para contar la historia. La nuestra es una, o la mía es una. Ahí está el Banco Provincia de Córdoba, y ahí quiero mostrarle, en ese Banco Provincia de Córdoba, está
un hueso fosilizado de un dinosaurio. Obra sanitaria de la nación. Véanlo. Cuando vayan al Banco Provincia de Córdoba, ahí sobre su costado izquierdo, su costado derecho, visto de frente, junto al mástil, está, como en muchos lugares de Carlos Paz, esto que tiene la historia, no desaparece. Venimos de allí. Acá invirtió el gobierno nacional para sacar todas las cotas. Esto está relacionado con la altura del mar. Sacaron todas las cotas para la obra de cloacas. Esto, ahí lo mostraba la Pepa antes, en el río San Antonio, ahí en el canal, el Ministerio de Obras Públicas tenía el monitoreo permanente de la altura del río. Año 1935. Ahí no se espera dormido, está. La costanera no lo derrulló, lo tapó. Ahí está. Ahí está la historia, los distintos colores de la historia según quien la cuente, pero los hechos son concretos. Ahí está. Carlos Paz tiene un nombre y una marca. La marca de una historia de este país ligada a los intereses agroexportadores, al beneficio fácil, a la anarquía inmobiliaria que sigue manejando con intereses muy poderosos, quizás más poderosos que los de ese momento. Yo cuando veo a Susana Jiménez en el cartel diciendo que vamos a vivir El Dorado, cuando veo las torres, me asusto y fui parte de lo que tuvo que ir a ver, no sé si está José ahí, el pozo que hicieron para sacar agua y poder vender los lotes. Ahora le da agua a la cooperativa. Historia, marca, recuerdos. Esta cooperativa tiene su historia. Es el año de festejarla, pero es el año de redoblar los esfuerzos. Porque como todos los años, la historia de las comunidades se construyen peleando. Si hay algo que tiene esta cooperativa, es que tiene tejido social para pelearla. Así que con el agua de nuestra cooperativa, brindo por una visión diferente de la historia de Carlos Paz. Bueno, yo pido un aplauso para los 4 panelistas, a José, Casas, la Pepa, al Piti Bertorello, a Raúl Sánchez, que su ardua labor también está haciendo con el tema del centenario de la ciudad, y al Tati Iguren, gerente general de esta cooperativa. Y obviamente a todos ustedes, muchísimas gracias. No se olvide pues de iluminar,